La Filotea. Inicio a la vida de santidad. Capítulo 11. La inquietud. La inquietud, el vivir con tristeza por el pasado, susto por el futuro o disgusto y afán por el presente, no es solamente una tentación, sino la fuente de muchas tentaciones. La tristeza es un desagradarse por algo que nos ha sucedido, por algo que no nos gusta. Eso desagradable puede ser exterior, por ejemplo la pobreza, la enfermedad o los tratos humillantes que se han recibido. O puede ser interior, sentirse ignorante y no saber cómo solucionar una situación, sentir repugnancia a lo que sucede o hay que hacer, o también el tener tentaciones y malas inclinaciones. Cuando el alma siente que le llega algo que le es desagradable, le viene la tristeza y desea librarse prontamente de eso que le disgusta y busca los medios para alejar esto que no le agrada y le duele. Hasta aquí procede bien porque cada persona tiene el derecho de buscar lo que le hace bien y alejar lo que le hace mal. Si el alma busca con tranquilidad, paciencia y paz los medios para librarse de lo que le hace mal o le desagrada, y espera con paciencia que le llegará la ayuda misericordiosa de Dios, está obrando bien. Pero si procede con afán y precipitación y espera solucionar su problema más con sus esfuerzos que con la ayuda de Dios, creyendo que la solución depende más de sus afanes y esfuerzos que de la bondad divina, entonces lo que consigue es llenarse de más afanes y aumentar su tristeza. Y aquí se cumple lo que dice el libro del Eclesiástico: la tristeza no sirve para nada y trae muchos males. Se llena la copa. Si el alma no consigue lo que desea, en su trabajo de alejar lo que le desagrada, entonces cae en inquietud e impaciencia, desanimándose al ver que no logra lo que estaba tratando de conseguir. Un mal peligroso. La inquietud es el mayor mal que puede venir al alma excepto el pecado, porque así como las revoluciones internas debilitan a una nación y le quitan fuerzas para poder luchar contra los enemigos externos, así también nuestro corazón, cuando está lleno de tristezas, afanes e inquietudes, pierde fuerzas y energías para resistir las tentaciones del enemigo del alma, el cual entonces atacará con doble furia, porque sabe que nos va a derrotar más fácilmente. Cuando el demonio no logra hacer que una persona cometa faltas graves, le trae inquietud para así debilitarla y poder derrotarla después. ¿De dónde viene? La inquietud viene de un deseo exagerado de librarse prontamente de aquello que desagrada o que hace mal, o de un deseo precipitado de obtener muy pronto el bien que se desea conseguir. Y no hay cosa que atraiga más los males y aleje los bienes que la inquietud. Remedios. Cuando una mosca cae en una telaraña, cuanto más patalea para librarse de ella, tanto más se enreda. Por eso cuando nos llegue algo que nos desagrada o nos hace mal, en vez de patalear, o sea, en vez de obrar precipitadamente y con furia, lo que tenemos que hacer es poner nuestro espíritu en reposo y tranquilidad y proceder con calma y dulzura. Empezar a buscar pausadamente los medios que nos pueden servir para solucionar este problema, dándole tiempo al tiempo. Proceder con orden y tranquilidad. Y cuando digo con calma, no significa que procedamos descuidadamente o con pereza, sino sin afanes ni lamentos ni alborotos, porque si procedemos de manera equivocada lo echamos todo a perder. Examen y contabilidad. Tienes que examinarte de vez en cuando para saber cuántas veces te dejas llevar de la inquietud y preocupación y por cuáles problemas o males. Pregúntate si estás cumpliendo aquella recomendación del Salmo 54, coloca tus problemas en manos de Dios, que Él procederá a ayudarte, o el consejo de San Pedro, colocad vuestras preocupaciones en manos de Dios, que Él se interesa por vosotros, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Cuidado. No permitas que tus deseos de poca importancia te inquieten, porque después de los pequeños vendrán los grandes y vivirás en continua inquietud. No vivas pensando, así hubiera sido de tal o cual manera. Si las cosas hubieran sucedido de distinta manera. Esto es un modo inútil de llenarse de inquietud y nada se arregla con eso. No proceder. Cuando te llegue la inquietud, encomiéndate a Dios y no procedas entonces a obrar inmediatamente, porque te podrías equivocar gravemente. Aguarda un poco a que te llegue la paz y entonces sí podrás proceder. Con calma irás moderando tus precipitados deseos sin permitirles que ellos te dominen, y solamente después de que hayas dominado tus afanes dedícate a obrar, pero no bajo el dominio de los deseos,
sino bajo la guía de la razón. Consultar. Si puedes, consulta tu inquietud con tu director espiritual o con persona de gran confianza y de absoluta seguridad. El rey San Luis en su testamento le dice a su hijo: cuando sufras algún grave desagrado o descontento te conviene consultarlo con tu confesor y él te sabrá guiar. Y no olvides lo que te dije al principio del capítulo: cuando el enemigo de las almas no logra hacer que una persona cometa pecados graves, se dedica a obtener que viva llena de inquietudes y de afanes y tristezas, porque de la inquietud podrá obtener muy graves males para el alma. Capítulo 12. La tristeza. Dos tristezas. Dice San Pablo: existen dos tristezas. Una provechosa, que produce arrepentimiento y lleva a la salvación. La otra dañosa, la cual se siente es por motivos mundanos. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza de haber ofendido y disgustado a Dios es pacífica, suave y optimista porque recuerda que Dios es supremamente misericordioso y que un corazón humillado y arrepentido, Él nunca lo desprecia. Salmo 50. Pero la tristeza que se tiene por motivos mundanos es agria, amarga, desanimadora, porque se siente es porque el orgullo y amor propio fueron ofendidos o porque se han tenido pérdidas materiales, etc. Por sus efectos se conocen. Se conoce si la tristeza es buena o mala según sean los efectos que producen en nosotros. La tristeza que produce arrepentimiento, propósito de comportarnos mejor en adelante y deseos de llenar nuestra vida de actos de amor de Dios, es buena. Pero hay que tener cuidado con la tristeza mala, la cual produce desánimo, pereza, impaciencia, envidia y cólera. Obedezcamos lo que nos dice el sabio en la Santa Biblia: echa lejos de ti la tristeza, porque la tristeza arrumó a muchos y no hay en ella provecho alguno. Eclesiástico capítulo 30 versículo 23. El espíritu maligno es triste y melancólico y lo será por los siglos y se esfuerza por obtener que nosotros estemos también tristes y melancólicos. Repitamos con Santa Teresa de Ávila: tristeza y melancolía, fuera de la casa mía. Como el invierno. La mala tristeza es como el invierno en ciertos países del norte, que con su nieve helada le quita a la tierra su vegetación y su verdor, y mata a los seres vivientes que se exponen a sus terribles fríos. La mala tristeza quita el gusto por la oración, desanima para hacer obras buenas, llena de pesimismo el espíritu, disminuye la confianza en Dios y daña fuertemente la salud nerviosa y hasta la digestión. La tristeza hace que la persona envejezca antes de tiempo. Por eso un santo exclamaba: quien vive triste o tiene enfermo el cuerpo o tiene enferma el alma. Remedios. Filotea, alma que amas a Dios, si llegas a caer es esta mala tristeza, dedícate a orar, cantar, hacer obras de caridad en favor de otros, leer libros amenos y formativos, comulgar, hacer ejercicio físico, caminar, pasear, etc., y procura ocuparte en trabajos útiles. Tienes que reemplazar los pensamientos y recuerdos tristes por pensamientos y recuerdos alegres, optimistas y agradables. Pregúntate: ¿qué gano yo con estar triste? Lo único que consigo es acortar mi vida, dañar mi salud y amargar la vida de los demás. Entonces, ¿para qué vivir triste? El mejor remedio. El apóstol Santiago dice: ¿alguien está triste? Ore. Santiago capítulo 5 versículo 13. La oración es un poderoso remedio porque eleva el espíritu a Dios, que es la fuente de toda consolación. Jesús en los momentos de mayor tristeza en el huerto de Getsemaní oraba con mayor intensidad, y Dios le envió un ángel que lo consoló. Repitamos en momentos de angustia la bellísima oración de Cristo en el huerto: Padre, que se haga tu santa voluntad. En esos momentos digamos oraciones que expresen gran confianza en la voluntad de nuestro Señor. Por ejemplo: si mi padre y mi madre me abandonan, Dios nunca me abandonará. Salmo 26. Si un ejército se enfrenta contra mí, no temo porque Dios está conmigo. Salmo 3. Los salmos han demostrado por siglos que son una ayuda admirable para alejar la tristeza. Hacer lo contrario.
Cuando estés triste, procura hacer lo contrario de lo que te aconseja la tristeza, aunque no sientas deseos de hacerlo. Por ejemplo, hacer obras buenas, ayudar, sonreír, hablar de temas alegres, pues el enemigo de las almas lo que pretende con la tristeza es que dejemos de obrar el bien, pero si ve que la seguimos haciendo, puede ser que deje de traernos tanta tristeza. Conviene cantar cánticos espirituales, pues como dicen los campesinos, quien canta, sus penas espanta. Distraerse. Dedícate a obras manuales que te distraigan, a lecturas interesantes y buenas que pasen tu atención hacia otros temas distintos de aquellos que te producen tristeza, y así distrayendo el alma y alejándola de la triste obsesión o pensamiento fijo, la dejaremos en libertad para dedicarse a otros pensamientos más alegres y provechosos. Actos de piedad. Te aconsejo para los momentos de tristeza que aunque no sientas ningún gusto por ellos, hagas ciertas prácticas de piedad. Por ejemplo, besar el crucifijo y decir, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, levantar las manos al cielo y exclamar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, repetir lo que dice el Salmo 114, amo a mi Dios porque escucha mi voz suplicante, o aquella bellísima promesa del Salmo 33, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias, o que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Las pequeñas mortificaciones consiguen consuelos de Dios. La Sagrada Comunión nos trae al autor de todas las alegrías. Y el consultar al director espiritual puede disipar muchas angustias. Además, hay que ayudar al sistema nervioso con alimentación apropiada y hasta algún remedio, porque hay tristezas que provienen en buena parte de que la salud de los nervios o la digestión no andan bien, y hay que proveer a mejorarlas en lo que sea posible. Capítulo 13. Los consuelos espirituales y cómo manejarlos. Continuo cambio. Quiso Dios que en este mundo todo viva en continuo cambio. Después de la noche llega el día, después del verano viene el invierno y después del invierno vuelve el verano. Unos días son oscuros y otros claros. En unos días hay mucha quietud y en otros sopla fuerte el viento. Y esta variedad le trae gran hermosura al universo. El ser humano, variable y cambiable. El libro del Eclesiastés describe los cambios en la persona humana, nacer y morir, plantar y arrancar, edificar y destruir, llorar y reír, saludarse y separarse, buscar y perder, hablar y callar, guerra y paz. Eclesiastés capítulo 3. A ratos nos elevamos a grandes esperanzas y después descendemos a hondas decepciones, unas veces estamos alegres y confiados, y otras tristes y llenos de temores. En épocas nos atrae lo bueno y santo por lo agradable que es Dios, y otras veces lo malo y peligroso por lo agradable que es a nuestros instintos y pasiones. Siempre variando y cambiando. Aviso, este continuo cambio es como un aviso para que nos propongamos tener ánimo tranquilo y no variable para saber enfrentarnos a las distintas situaciones de la vida y aunque todas las cosas cambien, nosotros permanecer estables en la paz y la tranquilidad. Como la brújula. Vaya el buque en la dirección que vaya, hacia el oriente o hacia el occidente, hacia el norte o hacia el sur, haga buen tiempo o estalle la tormenta, la brújula sigue dirigiéndose hacia el norte, hacia donde la trae el imán del polo. Así debemos hacer nosotros, nos llegue la tristeza o la alegría, los consuelos o las angustias, en paz o en tribulación, en tentación o en fervor, en trabajo o en descanso, ya queme el sol o nos haga temblar el frío, que la aguja de nuestro corazón, o sea la intención y el deseo, estén dirigidos continuamente hacia el gran polo que es desear agradar a Dios y cumplir su santa voluntad y esforzarnos por amarlo y por hacerlo amar de otros. Nada logre movernos. Decía el apóstol, ¿quién podrá separarnos del amor a Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, los peligros. Ni la muerte, ni la vida, ni los espíritus, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 capítulo 35. Como las abejas. Cuando las abejas se ven arrastradas por un fuerte ventarrón, se abrazan a una pequeña piedrecita en el suelo y así se ven libres de ser llevadas a donde no les conviene. Así nosotros,
abrazados al fuerte propósito de seguir amando a Dios y de esforzarnos por hacer lo que a Él le agrada y de evitar todo lo que a nuestro Señor le disguste, permaneceremos firmes en nuestro puesto a pesar de los fuertes vientos de aflicciones, tristezas y sucesos difíciles. Los consuelos sensibles. Al principio de la vida espiritual Dios concede al alma muchos consuelos espirituales, que son como dulces que la atraen. Pero poco a poco le va privando de esos consuelos para que se acostumbre a no amar las dulzuras de Dios sino al Dios de las dulzuras. Estas dulzuras no significan que ya la persona ha llegado a la santidad. Existen almas que gozan de muchos consuelos espirituales pero siguen pecando muy lastimosamente y en cambio otras almas ya no sienten ningún consuelo al rezar, pero viven en gracia de Dios sin pecado grave. El caso de Saúl. El rey Saúl, cuando supo que David, a quien él perseguía a muerte, tuvo una ocasión en la cual David pudo matarlo y no lo mató, al saber este acto de nobleza Saúl, lloró de emoción y conmovido lo llamó, «Hijo mío», y le anunció éxitos para el futuro, pero siguió persiguiéndolo y buscando quitarle la vida. 1 Samuel capítulo 24. Es verdad que Saúl tuvo sentimientos de alegría, de gratitud, de admiración hacia la nobleza de David, pero no por eso dejó de perseguirlo y de tratar de matarlo. Así sucede frecuentemente a ciertas personas, al considerar y meditar la bondad de Dios y la pasión y muerte de Jesucristo sienten grandes ternuras y derraman copiosas lágrimas, y lanzan suspiros y entonan fervorosas oraciones. Cualquiera diría que estas personas ya están muy adelantadas en santidad, pero cuando llegan las tentaciones y las pruebas se conoce que estos actos de fervor eran como esos goterones de agua que caen en pleno verano, que no logran penetrar en la tierra ni sirven para que los vegetales crezcan. Estas gentecitas suspiran de emoción ante una escena de la vida y pasión de Cristo, pero cuando se trata de que devuelvan siquiera un solo peso de lo que han robado, o de que dejen de hacer negocios ilícitos, ahí sí son duros como una piedra. En cambio, otras personas quizá no sientan tantos consuelos y emociones espirituales, pero siguen firmemente sus propósitos de hacer siempre lo que Dios quiere y de evitar lo que a Él le disguste. Eso sí es lo que verdaderamente vale. Como los niños. Un niño llora cuando ve que mamá derrama unas gotas de sangre por la pequeña cortada que se ha hecho, pero luego cuando ella le pida que le regale la manzana que tiene en su mano, patalea y chilla, pero no se la regala. Así nos pasa con nuestras emociones, al contemplar la pasión de Cristo lloramos, y ese llorar nos puede hacer mucho bien, pero si Él nos pide que renunciemos a un afecto sensible que nos hace daño, ahí sí que nos negamos y no renunciamos a eso. A los deseos y pequeños placeres no estamos dispuestos a renunciar. Entonces resulta que todos estos sentimientos son superficiales y son como juguetes de niños y no tienen valor para crecer en santidad porque se quedan en solo sentimentalismo. Muchas veces los sentimientos de fervor no se deben a la santidad sino a un temperamento muy sensible y hasta algunas veces se deben a un engaño del enemigo del alma que los trae para hacer creer que ya se ha progresado en santidad, mientras que el pecado sigue reinando en el alma. El valor de estos consuelos espirituales. El menor de los consuelos espirituales que Dios nos regala vale más que las más grandes diversiones del mundo. Los regalos que Jesucristo da al alma son mucho mejores que los más fuertes licores de gozo sensuales que el mundo puede ofrecer, y cuando el alma ha gustado los consuelos que ofrece Cristo, ya los placeres del mundo le parecen amargo y repulsivo ajenjo. Como la hierba que se mastica. En algunas regiones los campesinos mastican ciertas hierbas que les quitan el cansancio y el hambre y les proporcionan fuerzas y energías para emprender largos y fatigosos viajes. Algo parecido sucede con los consuelos y fervores que regala Jesucristo, sirven para tener ánimo y seguir subiendo cada día hacia la santidad sin cansarse ni desanimarse. Son como una muestra o señal de lo que serán los consuelos que tendremos en la eternidad feliz. Cómo diferenciar los útiles de los dañosos. Filotea, alma creyente, hay dos clases de consuelos espirituales, unos que son provechosos para el alma y vienen de Dios y otros que son dañinos y pueden venir de los enemigos de la salvación. Para distinguirlos basta ver los frutos que ellos producen. Buena señal. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, Mateo capítulo 7 versículo 16. El corazón es bueno si tiene buenos deseos y los buenos deseos nos llevan a realizar buenas acciones.
Por lo tanto, si nuestras emociones y los consuelos espirituales que tenemos nos hacen humildes, pacientes, tratables, caritativos y compasivos para con el prójimo, más fuertes y fervorosos para vencer las malas inclinaciones y concupiscencias o malos deseos, más constantes en cumplir bien los deberes de cada día, más obedientes con los que nos mandan y más sencillos y menos complicados, entonces sin duda, Filotea, alma que amas a Dios, esos fervores y consuelos vienen de Dios. Mala señal. Pero si los consuelos y fervores que sentimos nos vuelven fisgones, agrios, criticones, discutidores, quisquillosos y duros con el prójimo, y si nos hacen creer que ya somos pequeños santos y no queremos dejarnos dirigir por nadie sino por nuestro propio criterio y no nos dejamos corregir, entonces sí, indudablemente, esos consuelos y fervores son falsos y dañosos. Jesús decía que un árbol si es bueno no puede producir frutos malos. Conocido es el caso de aquella monjita que por recibir consuelos y fervores especiales empezó a creerse una gran santa y terminó volviéndose hereje protestante. ¿Qué hacer cuando nos llegan? 1. Cuando nos lleguen especiales fervores y consuelos espirituales tengamos cuidado para no ir a pensar, soy una persona muy buena. En cambio seamos muy humildes delante de Dios y digamos, oh qué bueno es nuestro Señor al regalarme estos consuelos a mí que no me los merezco, y recordemos que la santidad no consiste en tener consuelos o en sentir fervores. Reconozcamos que el recibir esos consuelos y dulzuras no significa que nosotros ya somos buenos, sino que Dios es muy bueno. 2. Reconozcamos que si nos llegan estas consolaciones y dulzuras es porque todavía somos niños en lo espiritual y necesitamos de tales consuelos. 3. No consideremos solamente lo que valen estas dulzuras que nos envía Dios, sino la inmensa bondad de nuestro Señor que nos las concede. 4. Pensemos, ¿para qué me habrá dado Dios estos consuelos y dulzuras? Seguramente para hacernos mansos y amables con todo mundo y muy agradecidos con Él, para que obedezcamos los mandamientos de Dios y cumplamos su santa voluntad. Por eso el día que recibamos algún consuelo espiritual mostrémonos más diligentes en hacer el bien y en ser humildes. 5. Aceptemos que algunas épocas no se nos concedan estos consuelos y fervores. Tanto cuando Jesús nos lleva al monte Calvario o cuando nos lleva al monte Tabor. Digámosle, qué bueno es Señor, estar contigo, ya sea en los dolores del Calvario, ya sea en las alegrías del Tabor. Capítulo 14. Las sequedades espirituales. Hermoso y agradable es, Filotea, alma que amas a Dios, el recibir consuelos y dulzuras espirituales, pero este periodo hermoso y agradable no durará por siempre aquí en la tierra y te va a suceder que algunas veces te vas a sentir como tierra reseca, agotada y sin agua, como desierto estéril sin caminos para llegar hasta Dios, sin agua que pueda refrescar y producir buenos frutos con el alma totalmente estéril. Cuán digna de compasión es el alma que sufre esta sequedad, especialmente cuando es muy fuerte y duradera. Entonces puede repetir las palabras del Salmo 42, ¿por qué me rechazas, Dios mío? ¿Por qué voy andando entre tristezas? ¿Por qué te acongojas, alma mía? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Remedios. Filotea, alma que amas a Dios, si te llega esta sequedad, ¿qué es lo que debes hacer? 1. Averiguar cuál será la causa de que te hayan quitado los consuelos. ¿Será que estaban haciendo más mal que bien? La mamá cuando sabe que su hijito tiene lombrices le niega los dulces que acostumbraba darle porque le pueden hacer más mal que bien. ¿Será que Dios notó que los consuelos te llenaban de orgullo? Entonces sí que tendrás que repetir con el Salmo, ha sido para mi provecho haber sufrido, porque ahora reconozco que todo el bien viene de Dios y solamente de su generosidad. 2. Piensa que probablemente no aprovechaste bien los consuelos y fervores que Dios te dio y por eso te los ha quitado. Favor que no se aprovecha, Dios lo quita. En el desierto quien no recogía el maná al amanecer y dejaba para recogerlo más tarde, cuando iba a buscarlo ya se había derretido y no estaba por ahí. Éxodo capítulo 16 versículo 21. 3. ¿Será que quieres gozar al mismo tiempo de los consuelos que envía Dios y de los placeres sensuales que ofrece el mundo? Te sucederá entonces como a los israelitas en el desierto que mientras Dios les enviaba el maná, ellos seguían deseando las cebollas de Egipto.
4. ¿No será que te estás saciando de placeres y gozos mundanos y ya en tu alma no caben los gozos espirituales? La Virgen María en su canto exclamó: Dios a los hambrientos los colma de bienes, pero a los saciados los despide vacíos. Lucas capítulo 1. 5. ¿No será que no correspondiste bien a los consuelos y fervores cuando te llegaron y está cumpliendo nuestro Señor lo que dijo en el Evangelio: a quien tiene se le dará, pero a quien no obtiene ganancia se le quita hasta lo poco que tiene? Mateo capítulo 25 versículo 29. La lluvia llena de mayor vida a las plantas verdes, pero a las que ya están secas las pudre. Examinarse en paz. Filotea, alma creyente, examínate la conciencia para ver si ha existido en tu actuación alguna de estas causas que impiden te lleguen los consuelos espirituales. Pero este examen no debe hacerse con afán o inquietud. Si encuentras en tu comportamiento cuál es la causa de este mal, dale gracias a Dios, porque un mal se considera medio curado si se descubre cuál es la causa que lo produce. Pero si no encuentras en tu conducta nada que haya sido la causa de tu sequedad de espíritu, no te detengas con curiosidad buscando esa causa, sino dedícate a hacer lo siguiente. 1. Considera tu pequeñez. Eres como tierra reseca, cuarteada por el verano, que necesita la lluvia que cae de lo alto. Si Dios no la envía serás terreno estéril. 2. Pídele a Dios que te conceda la alegría, dile con el Salmo: devuélveme la alegría de tu salvación, Señor. O con Jesús en el huerto: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura. Mateo capítulo 27 versículo 39. 3. Procura seguir los consejos de tu confesor. A veces estos consejos, aunque en apariencia no son provechosos, sí hacen un gran bien. Jesús dijo a sus sacerdotes: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Recuerda que el consejo que el profeta Eliseo le dio a Naamán, de bañarse 7 veces en el río Jordán, parecía demasiado simple, pero al cumplirlo le obtuvo una admirable curación de su lepra. 4. Nada hay tan provechoso cuando llegan las sequedades del espíritu como el no afanarse por tenerlas ni angustiarse porque no se van. No digo que no hay que hacer lo posible por evitarlas, pero dejando todo en las manos de la divina providencia de Dios, que nos concederá siempre lo que más nos conviene, aunque en el momento no le entendamos. En tiempos de sequedad espiritual digamos: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero añadamos: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, y procedamos en esto con la mayor serenidad e indiferencia que nos sea posible. Al vernos Dios con esta santa indiferencia nos consolará con más gracias y favores. Como Abraham. Grande era la angustia de Abraham al subir al monte a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios, al ver su indiferencia y su serenidad para cumplir los mandatos divinos, lo consoló haciéndole las más admirables promesas. Digamos con Job: el Señor me dio los consuelos y fervores, y el Señor me los quitó, bendito sea Dios. Finalmente, Filotea, alma que amas a Dios, nunca perdamos el buen ánimo. No nos desanimemos por más sequedades espirituales que nos lleguen, y mientras nos vuelven a llegar los consuelos y fervores, sigamos haciendo las obras buenas que tenemos que hacer. Es verdad que no las logramos hacer con el gusto y el fervor de antes, pero nuestro Señor sabrá premiar muy bien este esfuerzo que hacemos. Como una colmena. Dicen que cuando en los campos hay muchas flores, las abejas se dedican más a recoger miel que a cuidar las nuevas crías de abejitas, pero que cuando en el campo escasean las flores, las abejas se dedican con mayor esmero a cuidar a las nuevas abejitas que van naciendo, y la colmena va creciendo cada día más. Así sucede en nuestra vida. Filotea, alma creyente. Cuando encontramos muchos consuelos, dulzuras y fervores, nos dedicamos más a disfrutarlos que a hacer obras buenas, pero cuando estos consuelos escasean, entonces sí nos podemos dedicar más a practicar las virtudes de la paciencia, la humildad, la resignación y el dominio de sí mismo. Error femenil. Es un gran error de muchas personas espirituales, especialmente mujeres, creer que las obras buenas que se ofrecen sin sentir gusto especial ni consuelo son menos agradables a nuestro Señor. Lo contrario es lo verdadero. Nos puede suceder como a ciertas flores que cuando están frescas son muy hermosas, pero cuando están secas producen un aroma más exquisito. Mayor mérito.
cuando hacemos obras buenas en una gran sequedad espiritual, nos cuesta mucho más hacerlas y por lo tanto ellas tendrán mayor premio. Es como quien sirve a un gobernante. Si le presta sus servicios cuando al gobernante todo le sucede bien y todos le obedecen, tendrá menos mérito que si le presta esos servicios cuando se levantan revoluciones y muchos atacan al que gobierna. Entonces sí que su servicio es señal de constancia y fidelidad. Decía Santa Ángela de Foligno que la oración que se hace cuando no sentimos consuelo ni fervor obtiene más favores del cielo que la que decimos en momentos en que sentimos muchas dulzuras espirituales, y lo mismo las acciones buenas que hacemos cuando no sentimos gusto en hacerlas. En esos casos no tenemos compensaciones sensibles, pero sí mayores bendiciones y premios de nuestro Señor. Capítulo 15. Se confirma lo dicho con un ejemplo muy antiguo. Uno de los peores peligros para quienes empiezan su vida espiritual y su trabajo por conseguir la santidad es el desanimarse exageradamente porque no se sienten consuelos ni agradabilidad en las actividades espirituales. Godofredo. En la vida de San Bernardo, año 1111, se lee un caso especial. A un religioso llamado Godofredo que hacía poco había dejado su vida de pecado en el mundo y había entrado de religioso en uno de los conventos fundados por San Bernardo, le sucedió que de pronto empezó a no sentir ningún fervor en la oración y ningún gusto, sino más bien disgusto por las prácticas de piedad y por las obras buenas. Esto lo desanimó de tal manera que empezó a sentir una profunda tristeza y un deseo intenso de volver al mundo y a sus placeres mundanos. Recordaba a sus amigos, a sus familiares y a las diversiones mundanas que había dejado. Además le atacó una terrible tentación y a tal grado llegó su tristeza y su desánimo que uno de sus compañeros religiosos al ver tanta tristeza en su rostro le preguntó: «Godofredo, tú que siempre eras tan alegre, ¿por qué tienes ahora un semblante tan triste y sombrío?». El otro, dando un suspiro de desánimo y de desilusión, exclamó: «Mi tristeza y mi depresión son tan grandes que ya nunca en mi vida podré estar alegre». El otro religioso fue y le contó este grave caso a su superior San Bernardo, el cual entró al templo y de rodillas ante el Santísimo Sacramento le suplicó con gran fe a nuestro Señor que le quitara la tristeza a aquel pobre religioso. Mientras el santo rezaba, Godofredo se quedó dormido de tanta tristeza. Un rato después terminó San Bernardo su oración y despertó Godofredo de su pequeño sueño, pero con una alegría tal que su amigo religioso le preguntó por qué se veía tanto gozo en su rostro, y él le respondió: «Mi amigo, si antes te dije que nunca en mi vida me volverías a ver contento, ahora te digo que nunca en mi vida me volverás a ver triste». Habían empleado dos medios muy eficaces para recuperar la alegría perdida: consultar al director espiritual y rezar pidiendo a Dios que se aleje la tristeza. ¿Qué nos enseña este ejemplo? 1. Ante todo, que Dios a veces nos quita los consuelos que antes teníamos y nos deja sufrir la sequedad espiritual para hacernos más fuertes en la fe y en la esperanza. 2. Que cuando llegan las sequedades espirituales suelen llegar también fuertes tentaciones y hay que estar dispuestos a rechazarlas, porque ellas son una prueba que nuestro Señor nos pone para ver hasta dónde llega nuestro amor a Él. 3. Que en los momentos de tristeza no debemos hacer planes pesimistas para el futuro, pues después de la tormenta vendrá la bonanza y después de las oscuridades de la noche llegará la luz del amanecer. Y que también en momentos de mucha alegría debemos recordar que pueden llegar días de tristeza y así evitaremos optimismos exagerados. 4. Que en momentos de tristeza sirve mucho comunicar nuestra angustia a algún buen amigo espiritual. 5. Que el enemigo del alma puede intentar hacer que las prácticas de piedad y las obras buenas nos disgusten y no nos agraden, para ver si logra apartarnos de ellas, pero que de ninguna manera debemos dejar de hacerlas aunque no sintamos gusto ni agrado por practicarlas. No olvidemos que cuando sentimos menos gusto y agrado en practicar el bien, es cuando ganamos más méritos al practicarlo. ¿Mal físico? A veces sucede que las sequedades y tristezas provienen de que la salud no anda bien o de que se tiene demasiado cansancio o preocupación. Por ejemplo, por exceso de trasnochadas o por alimentación defectuosa, o por mal funcionamiento del hígado o de la digestión o de la circulación, o por demasiada fatiga a causa de un trabajo prolongado y agotador. Para estos casos es necesario proporcionarse momentos de recreo y de expansión,
el descanso necesario y los debidos tratamientos para mejorar la salud del cuerpo. San Francisco de Asís recomendaba a sus religiosos que fueran moderados en sus trabajos, de manera que su demasiada fatiga no les destruyese el fervor de su espíritu. La tentación de un santo. Del gran San Francisco de Asís, año 1222, se narra que durante 2 años padeció una terrible sequedad de espíritu, una tristeza profunda y desilusión por el pasado y temores por el futuro de su obra, hasta tal grado que le costaba charlar con sus amigos, y si estaba solo su angustia aumentaba. La oración no le consolaba y las obras buenas no le llamaban la atención. Le parecía que Dios lo había abandonado. Hasta que al fin, rogando mucho a Dios, obtuvo que le volviera su antigua y admirable alegría. Te cuento este caso para que te des cuenta de que también a los más grandes santos les permite Dios que les lleguen sequedades espirituales y angustias. ¿Y si a ellos les sucedieron? ¿Por qué no nos van a suceder a nosotros que estamos todavía tan lejos de la santidad? Capítulo 16. Las palabras ofensivas. Es necesario evitar en nuestro vocabulario toda palabra ofensiva hacia el prójimo. Jesús decía que quien le diga raca o estúpido a otro merece ser procesado. Se puede y se debe sí corregir, pero hay que hacerlo con bondad y gran respeto. San Pablo corregía fuertemente en sus cartas los defectos de sus discípulos, pero con gran respeto y amor. San Juan Bautista llegó hasta a llamar raza de víboras a los fariseos, pero en general, sin aludir a alguno de ellos en particular. Y lo hacía no por humillarlos, sino tratando de que se corrigieran. Nosotros debemos evitar toda palabra ofensiva, y más que no tenemos una santidad como la de Juan Bautista. Si regañamos con cólera, nuestra reprensión pierde mucho de su efecto y podrán creer que más nos queremos vengar que corregirlos y hacerles el bien. Si digo a un inferior, eres un tonto, un idiota, un sin criterio, con eso lo humillo, lo acomplejo y no lo animo en nada a volverse mejor, y el provecho que voy a obtener será muy poco, pero si los corrijo con bondad, con cariño y amabilidad, no perderé su amistad y sí lograré que se vayan corrigiendo de sus errores.